Muy buenos días, buenas tardes, casi, estamos ahí en el límite. A todos, todas y todes, mi nombre es Liliana Arias, yo soy profesora del taller de medios de la Tecnicatura de Política, Gestión y Comunicación que damos en la UNDAB, en Educación a Distancia. Conmigo siempre vamos muy de la mano con Sabrina Gómez, ella es una super profe, se puede creer. Y bueno, Sabrina, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Liliana, hola, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Bueno, estamos acá muy expectantes con esta charla, queremos darles la bienvenida, gracias a todos por sumarse. Estamos haciendo esta charla en el marco de, como dijo Santiago Albarracín, el director de la carrera de periodismo, en el marco de la Semana del Periodista y la Periodista, y pensamos esta charla en el marco del taller de medios, como dijo Lili, de la Tecnicatura en Política, Gestión y Comunicación, que es justamente una carrera de la universidad que se da en modalidad distancia, así que bueno, estudiantes de todo el país pueden estar presentes, para nosotras es una alegría muy, muy grande. Queremos también agradecer al decano del Departamento de Ciencias Sociales, Daniel Escribano, que está también sumándose a esta charla. Buenas tardes, Daniel. Y bueno, y darles la bienvenida ya para el arranque, ¿sí? Y agradecerle a Cecilia Merchán, que nos está acompañando en esta charla, que bueno, gentilmente quiso sumarse para hablar con nosotras. Vos, Lili. Gracias, Sabri. Vos decías recién, pues Cecilia Marchán nos está escuchando, ella es la secretaria justamente de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de la Mujer, un ministerio nuevo, muy nuevo, y decías que está Daniel Escribano, el decano del Departamento de Ciencias Sociales. Daniel, buenas tardes, si querés darle obviamente tu bienvenida, sos muy bienvenido a esta charla, Dani. Bueno, muchas gracias. Buenos días para vos, Lili, para Sabri y por supuesto para Cecilia Marchán. Muchísimas gracias, Cecilia, por participar. Me parece, y a todos, por supuesto, los estudiantes y las estudiantes que forman parte de este espacio. También ahí lo veo a Santiago Albarracín, a Walter Temporelli, toda la gente que trabaja para que la Tecnicatura en Política, Gestión y Comunicación crezca como lo está haciendo. La verdad que estamos muy contentos y bueno, yo simplemente quería felicitarlos por la iniciativa y también un mensaje a Cecilia para, bueno, por supuesto, ponernos a disposición como universidad para pensar articulaciones, cuestiones de vínculos que seguramente nos pueden nutrir a la universidad y por supuesto también al ministerio. También sabiendo que estamos en una nueva etapa donde la universidad vuelve a ser política de Estado, y eso realmente para nosotros es muy gratificante. Bueno, es solo eso, muchas gracias. Gracias, Daniel. Y bueno, Cecilia Marchán, secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, nació en Córdoba, es licenciada en Comunicación Social, inició su militancia a los 14 años como alfabetizadora, ni más ni menos, de personas adultas. Fue diputada nacional, desde su banca ella impulsó leyes de ampliación de derechos, coordinó el programa Juana Zurduy y el Comité Ejecutivo contra la trata de personas, ni más ni menos, y fue diputada del Parlasur cuando esto estaba ocurriendo. Este espacio lo dejó porque Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra, la convocó para ocupar su cargo de secretaria. Su primer tuit fue: asumo la Secretaría de la Igualdad y la Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, con el mismo deseo de transformarlo todo como cuando empecé a alfabetizar a los 15 años. Estoy muy entusiasmada por ser parte de este desafío colectivo junto a Elizabeth Gómez Alcorta. Ella, Cecilia, muy buenas tardes, muchísimas gracias por tu tiempo, y en principio un gran desafío han tenido, siendo que el Ministerio de la Mujer se creó ayer 6 meses. Bueno, hola a todas, a todes, a todos. Gracias Liliana, gracias Sabrina, Daniel. Tomo las palabras, Daniel, que acabas de decir, de que vamos a articular y que vamos a hacer cosas en común, porque, bueno, creo que tenemos un montón de cuestiones para articular y para pensar
para soñar, para hacer, así que bueno, vamos a ir en ese camino seguramente. Bueno, decirles que estoy segura que me han invitado hoy, porque estoy en este lugar, pero centralmente porque soy comunicadora, entonces, si bien en este momento no estoy llevando no llevo adelante las tareas de comunicación del ministerio, y dentro del ministerio hay unas compañeras que valen, no sé, oro, trabajando el tema de comunicación, así que quiero saludar también al equipo de comunicación del ministerio, que es precioso, con quienes articulamos todo el tiempo y trabajamos en común. Sabrina Roth es quien ha estado en contacto también seguramente con Liliana, que la volvemos loca, pobre Sabri. Así que bueno, es como también para conocernos y saber dónde andamos. Quizás voy a empezar por esto que vos dijiste, Liliana, respecto de en qué lugar está el ministerio en este momento. Para mí es una institución que ha sido creada, por supuesto, por la voluntad política de nuestro presidente, pero centralmente por la construcción enorme que nos hemos dado desde los feminismos, los movimientos de mujeres, los movimientos de la diversidad, a lo largo y a lo ancho del país por mucho tiempo, desde donde nosotras y nosotros íbamos construyendo políticas que fueron transformando, que fueron llevando adelante debates, discusiones, transformaciones sociales y culturales que han sido fundamentales para que hoy esté parada una institución como un ministerio. Que tener un ministerio significa, entre otras cosas, poder tener un espacio desde donde articular políticas, donde generar políticas, pero centralmente significa que todo aquello que antes era un tema, nada más, ahora es una política pública que está exactamente en el mismo nivel de las políticas de trabajo, de las políticas de educación, de salud, de obras públicas, de economía, está exactamente en el mismo nivel de todas las políticas públicas que se consideran principales y prioritarias dentro de nuestro Estado. Así que para nosotros es un desafío muy grande, y lo comparamos mucho con la creación del Ministerio de Trabajo en los 40, cuando al calor del surgimiento de un movimiento de trabajadores y trabajadoras, se crea un ministerio por primera vez, y que hoy para cualquiera de nosotros sería como insólito que no existiera un Ministerio de Trabajo, donde se discutirían todos aquellos temas que tienen que ver con los convenios colectivos, con las licencias, con todas las acciones que hay que llevar adelante en el mundo del trabajo. Así que creemos que la existencia del ministerio tiene que ver justamente con la existencia de todos estos movimientos que nos transformamos en un nuevo actor político, una nueva actora política muy fuerte y muy contundente a punto de haber construido esto. Pero desde ese mismo lugar voy a hablar de leyes que han sido muy importantes y que tienen que ver con la comunicación, donde ya estos feminismos, ya estos movimientos de mujeres y LGBT, íbamos incorporando un montón de discusiones que parecía imposible incorporar en otro momento. Entonces, en ese sentido, hay dos leyes a las que me voy a referir puntualmente. Una es la ley en contra de las violencias hacia las mujeres, donde, que es la ley 26.485, donde nosotras logramos, digo nosotras porque tiene que ver con todo este movimiento, y además porque me tocaba ser diputada también en ese contexto. Por suerte, tengo la suerte de haber sido parte de la construcción de esas leyes, de esa construcción colectiva tan maravillosa. Dentro de la ley que llamamos la ley de violencia, la ley en contra de la violencia hacia las mujeres, que tiene un título muy largo, que es la ley para sancionar, prevenir, erradicar la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos donde nos desarrollamos, lo digo así pero más largo. En esa ley logramos que aparezcan no solamente la forma de violencia física, sino la forma de violencia sexual, psicológica, la violencia económica, y logramos que esté incorporada la violencia simbólica, que es muy importante, porque no es para nada secundaria la violencia simbólica a la hora de la construcción de nuestros mecanismos culturales, de nuestras ideas, de cómo nos vemos, etc. Y a la vez, cuando hablamos de los modos de violencia, que estamos relacionados a los espacios donde se da la violencia,
hablamos específicamente de la violencia que se produce en los medios de comunicación. Dentro de la propia ley en contra de la violencia hacia las mujeres, hablamos de la violencia en los medios de comunicación. Esto no es menor, porque tiene que ver con poder tomar incluso lo que nos convoca en esta charla, ¿no? Desde qué lugar aparecemos, después ampliamos nuestra mirada y no solamente es las mujeres, sino las mujeres y LGBTIQ+, que aparecemos y de qué manera aparecemos en los medios de comunicación. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando construimos la ley, que llamamos la ley de medios, que es la ley de servicios audiovisuales, sí, dentro de la ley de servicios audiovisuales logramos también que existe y aparezca un capítulo específico sobre la violencia simbólica que se comete sobre las mujeres en los medios de comunicación. Por lo tanto, en nuestra legislación, nosotras ya logramos hace tiempo, hace años, no tantísimos tampoco, porque la ley de medios fue en el 2010, creo, o 2011, no me acuerdo muy bien. Estoy como un poco mareada, creo que 2011. Arrancó en el 2009. Ahí va. Arrancó en el 2009. Que fue el conflicto del campo justito, por ahí estaba también el conflicto del campo. 2009, entonces, ahí va. Sí. Claro, porque esa ley, para las personas más jóvenes que estén en este grupo, es importante recordar que fue construida por un montón de organizaciones que conformamos también, por eso empezó con tanto tiempo. Yo entré como diputada en el 2007, y ahí empezamos a trabajar ya con lo que se llamaba la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que era donde nos agrupábamos más de 300 agrupaciones de todo tipo, con una diversidad enorme, que nos pusimos de acuerdo en 21 puntos, y eso me parece que es muy bueno porque ahora voy a retomar. Entonces en esa construcción, que fue una construcción federal, una construcción súper participativa, donde íbamos planteando un montón de elementos, estaba incorporado en uno de esos 21 puntos la perspectiva de género, poder mirar los medios desde ese lugar. Pero el primer punto de los 21 puntos que nos pusimos de acuerdo entre todas esas organizaciones, dice que la comunicación es un derecho. Y ahí es el primer punto donde nosotros tenemos que hacer como una vueltita, porque si uno le pregunta a cualquier persona qué es la salud, puede decir es un derecho, qué es la educación, es un derecho para todas las personas, pero si preguntamos qué es la comunicación, empezamos a hacer, la comunicación es la forma en que una persona se relaciona con otra, y no sé qué, no sé cuánto, pero es muy difícil que alguien diga es un derecho. Y la comunicación es un derecho de todas las personas, y en ese sentido me parece que es muy importante retomar ese primer punto, porque a partir de ahí es donde tenemos que ver el derecho, en este caso de las mujeres y LGBT, de ser nombradas, de tener espacio de participación, de poder no ser violentadas en los medios de comunicación, de tener espacio en la producción de los medios de comunicación, de tener espacio en qué voces aparecen de nuestras voces en los medios de comunicación. Entonces, esto me parece que es lo que nosotras y nosotros debemos trabajar con mucha fuerza cuando pensamos en esto de qué es mirar con una perspectiva de género. Entonces, yo haría como varios ejercicios. Si estuviéramos en vivo, haríamos como 3 o 4 ejercicios que serían espectaculares, ¿o no, Liliana? Pero pedimos, por favor, primero se bate un mate porque... No, ¿sabés que en el taller de medios y en todas las materias, los chicos vamos todos con el termo? Estamos todos claro, con el termo obvio. y el mate. Para nosotros es esencial, porque aparte trabajamos mucho de noche con los chicos, eso en primer término. Pero me parece genial, porque acá tenemos alumnos de todo el país, Ceci, la UNDAB, ¡qué bueno! A través de educación a distancia. Tenemos nodos en todo el país, y esto genera un vínculo. Por ejemplo, en el taller de medios estamos haciendo ahora la parte de radio. Presentaron un trabajo práctico los chicos, y vos vas escuchando las tonalidades de cada uno de los sectores del país. Y es maravilloso. Entonces, por eso nos encanta que vos hagas este ejercicio. Obvio. Sí, donde además, obviamente que aparecen de todo el país, yo parezco de Córdoba, así que tampoco es que, o sea, puedo entender perfectamente. Si bien me toca estar en Capital, también entiendo lo bueno que es encontrarnos desde este derecho también a mirar desde una perspectiva federal la comunicación.
me voy a detener un minuto en esto de lo federal. Cuando terminamos de hacer Sí. toda la ley de medios, y estábamos, wow, metimos todos los temas, qué bien, qué grosos que somos, qué importante, no nos quedó nada afuera, me llama un grupo de locutores y locutoras y me dicen, Checha, se olvidaron de nosotros. ¿Cómo que nos olvidamos de ustedes? Sí, se olvidaron, y conformaron una red que se llamó Locutores por la Identidad, que justamente de lo que hablaban, para mí fue muy genial, de lo que hablaban era que para ser locutor tenías que vivir en Capital Federal, o sea, en Cava, porque era la única forma de acceder a los estudios y de poder acceder al carnet de locutor. Segundo, que tenés que hablar en neutro. O sea, yo, por ejemplo, locutora, olvídate, porque jamás voy a perder el acento cordobés, como muchos no van a perder, ni queremos perderlo. ¿Por qué vamos a perder lo que es parte de nuestra identidad? Ahí volvemos a la idea de la comunicación como un derecho. O sea, la comunicación es un derecho que nos tiene que poner a ser quienes verdaderamente somos. Y entonces acá en esto voy a hacer un ejercicio con ustedes a distancia, que tiene que ver con lo del lenguaje inclusivo, porque cuando decimos lenguaje inclusivo pensamos que es hablar con la E solamente, pero es mucho más que eso. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, esta frase que se dice muchas veces, desde que el hombre es hombre, en la tierra se cultiva tal cosa. ¿Qué imagen se les viene a ustedes cuando digo desde que el hombre es hombre? ¿Qué imagen de humanidad? ¿Qué imagen? No me van a poder contestar porque son un montón, seguramente, pero les quiero preguntar si cuando digo desde que el hombre es hombre, yo estoy segura, porque casi siempre pasa, la mayoría pensamos, o en Adán, o en un hombre cavernícola, Sí. o pensamos, mi imagen de cuando digo esa frase, o cuando la decía, es el dibujo de Da Vinci, ese dibujo que es así como simétrico, pero les voy a preguntar si alguna de las personas que está en este grupo pensó en un hombre negro, por ejemplo, No. o si pensó en un hombre amarillo, o si pensó en un hombre rengo, o en un hombre panzón, o en un hombre pelado, o en un hombre down, o en un hombre gay. No, yo estoy segura que nadie pensó en eso. Y a partir de ahí les pregunto, si alguien pensó en una mujer, si pensó en una mujer lesbiana, si pensó en una mujer negra lesbiana, si pensó en una mujer gorda, si pensó en una mujer sorda, si pensó en una persona travesti, trans. No, nadie de nosotros seguramente pensó en ninguna de esas formas de la humanidad que somos la totalidad de la humanidad. Entonces, cuando hablamos de un lenguaje inclusivo, de lo que estamos hablando justamente es de poder nombrarnos en esa totalidad. Entonces, cuando nombramos a la humanidad como el hombre, estamos pensando en eso, estamos pensando en un hombre blanco, heterosexual, fuerte, con determinadas características, y no es lo que somos efectivamente. Entonces, cuando nosotros cuando rompemos y discutimos tanto el lenguaje, que tiene que ver con los medios de comunicación, lo que estamos diciendo es, cuando decimos una visión hetero, cis, patriarcal, es eso, ¿no? Es que cuando decimos, cuando nombramos a la humanidad, por ejemplo, en el hombre, estamos viendo ese tipo de hombre. Y todo lo demás es como que ahí no encaja, o hay que hacerlo encajar de otro modo, pero la regla fundamental, tan cristalizada en nuestro lenguaje, es ese hombre, no es la humanidad con toda su diversidad. Eso, traducido a un montón de cosas, y voy a ser corta, así podemos intercambiar, traducido a los medios de comunicación, es que nos haga preguntar, ¿cómo aparecemos las mujeres y LGBT dentro de los medios de comunicación? Por ejemplo, ¿cuántas economistas mujeres son consultadas? ¿Cuántas mujeres de los sectores populares son consultadas desde una perspectiva de saber su voz como una fuente de información segura y confiable? Y no como las chusmas que van a quejarse simplemente por una queja menor. ¿Cuántas mujeres propietarias de diarios
en la Argentina existen? Por ejemplo, ¿cuántas directoras y directores, bueno, ahora tenemos varias directoras en los medios públicos, exacto, pero ¿cuántas directoras hay en los medios de comunicación? ¿Cuántas periodistas? Dentro de si nosotros tomamos un diario, cualquiera, los más piola, los que queremos, los que no queremos, tomemos un diario y veamos cuántas mujeres firman las notas, qué notas firman las mujeres, si están en el cuerpo del diario o están en un costado del diario, qué lugar ocupamos las mujeres en las radios, qué lugar tenemos las mujeres dentro de las radios, ni hablar el resto, ¿no? El resto, ni hablar LGBT, cuántas travestis hay conduciendo diarios, conduciendo radios, conduciendo programas, y así podemos ir viendo un montón. ¿Cómo aparecemos las mujeres en las tapas? ¿Cómo aparecemos las mujeres y las personas LGBT en las publicidades? Y ahí podemos empezar a hacer un montón de análisis de acuerdo a dónde querramos concentrarnos, si queremos concentrarnos en la información, si queremos concentrarnos en la ficción, si queremos concentrarnos en la publicidad, si queremos concentrarnos en las redes sociales, donde querramos concentrarnos, podemos hacer este análisis y vamos a ver la dificultad enorme para acceder tanto a la producción, tanto a la elaboración de las noticias, como al acceso también de las mismas noticias. Entonces, noticias o ficción o todo lo demás. Sí, ¿qué ibas a decir, Liliana? No, te iba a agregar esto, yo soy periodista, soy cronista de Radio Nacional, los chicos lo saben. Y yo también. Mil veces nos pasa que incluso hasta con voceros, voceras, nos pasa que se le da más información en off al hombre que a las mujeres, y que nos cuesta incursionar en la pregunta, y que cuando te peleas por decir, no, para, yo también quiero preguntar, ahí se arman algunos desbarajos. Es como que a veces tu peso, tu palabra, como que tu palabra no tuviera peso, como que tu palabra no vale tanto, o tu pregunta no vale tanto, si querés, en otros términos, como para darle legitimidad a esa pregunta, ¿no? Dentro de los medios de comunicación, sin contar, más allá que esto cambió a lo largo de los años, así te doy un tiempo para un mate, más allá de que fue cambiando, pero sin contar, obviamente, de la violencia laboral que tenemos, no violencia porque nos pegan, no, verbal y gestual, es muy dura para las mujeres también. Aún hoy, la violencia gestual y verbal es fuerte todavía dentro de los medios de comunicación. Exactamente, eso no tengo dudas, porque creo que esa violencia que se ejerce sobre las mujeres, por ejemplo, que están dentro de los medios de comunicación, es producto de esa enorme desigualdad a la que estamos sometidas en la sociedad, de acuerdo al género al que pertenecemos. Entonces, esa desigualdad enorme genera múltiples violencias que son tremendas. Y en cuanto vuelvo al lenguaje, hay algunas cuestiones que por suerte a veces ya después las naturalizamos para bien, pero hoy los femicidios siguen existiendo, pero les llamamos femicidios. Hasta el año 2012 le llamábamos crímenes pasionales. Nadie mencionaba los femicidios como femicidios, los medios de comunicación y toda la sociedad le llamaban crimen pasional. Esa transformación también tiene que ver, por eso digo, hablo mucho del lenguaje, porque también, si vemos los medios de comunicación hoy, no son los mismos a lo de hace un tiempo. Hace pocos días circuló esta publicidad de que el tipo le tiraba un plato de fideo en la cabeza a la mujer porque lo había hecho con margarina y no con manteca. Eso hoy sería inadmisible, ya la sociedad no lo soporta. No quiere decir que no haya desigualdad, quiere decir que sigue habiendo, pero hay cosas que se van corriendo. Hoy si un medio de comunicación dice, es un crimen pasional, que lo dicen muchas veces, también es verdad que muchísimas personas saltamos y decimos, no es crimen pasional, y ponemos el freno y decimos, esto es un femicidio. Cuando se habla de trata de personas, muchas veces se decía trata de blancas, y se decía en los medios de comunicación hasta el hartazgo, cuando en realidad
se dice trata de blancas porque a fines del siglo anterior se podía traficar indias, negras, pero no se podía traficar polacas, no se podía traficar blancas. Entonces, hoy nosotros no podríamos volver a decir trata de blancas. Nosotros decimos trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, porque no importa, o fines de explotación laboral, no importa el color de esa persona que está siendo explotada. Bueno, me parece que es todo eso que estamos hablando, a veces cuando se nos dice cómo se van dando estas matrices, o esto del lenguaje inclusivo, o esto de cómo aparecemos en los medios, nada de esto es secundario y es menor. Todo es un armado, un entramado para sostener determinadas condiciones de desigualdad que nosotras permanentemente tenemos que ir rompiendo y que tenemos que ir transformando. Así que si les parece, yo me quedo ahí y entonces ustedes me preguntan. Sí, incluso ya le vamos a dar el paso a Sabrina, pero simplemente para cerrar este pequeño bloque, es incluso en este cambio de paradigma, cómo cuesta a veces mirar algunas películas en Canal Volver, cómo te cuesta mirar las que vos decías en su momento, para aquellos que pasamos los 50, era normal para nosotros. Y ahora vos decís, no, y es inadmisible y lo terminás cambiando. Así que bueno. Exacto. Películas, humor, formas de expresarnos, que ya no van más, no van más, por suerte. Pero igual la transformación tiene que ser mucho más profunda, porque cuando más profundizamos esas transformaciones, más se van a cristalizar también en la producción de los medios, también en la producción de nuestro lenguaje, y viceversa. El lenguaje también nos constituye. También nosotras, si empezamos a nombrarnos, lo que nosotros siempre tenemos una frase muy clásica que es, hay que hacer lo que uno dice. Si yo digo que quiero hacer tal cosa, tengo que ser coherente entre la palabra, ¿no? Lo que digo y lo que hago. Pero también hay que nombrar lo que somos. O sea, no solamente hay que hacer lo que decimos, sino decir exactamente lo que... Bueno, ahí se cortó. No, acá estamos. Listo, acá listo. Va Sabrina desde Mar del Plata. Sabrina, la propia Sabrina de Mar del Plata, así que le vamos a dar pie. Gracias, Lili. No, yo quería, en relación a lo que venís hablando, Cecilia, muy interesante, de la relación de el rol o la mujer en los medios de comunicación y cómo se dan estas violencias, quería preguntarte y quería que nos cuentes en realidad de qué se trata la ley Micaela, por qué es tan importante, qué es y cómo se aplica, ¿no? Me parece que viene de la mano con lo que venís contando, por qué es importante pensar en una capacitación de género y de violencia de género. Perfecto, Sabrina. Algo que me parece importante en esta línea, que vamos a empezar a hablar de nuevas políticas públicas, entre ellas la ley Micaela, es que estamos en estos días por firmar un convenio de nuestro Observatorio de Géneros y Diversidad con ENACOM, que es, bueno, ustedes saben, es la institución que regula el tema los temas de comunicación. Ahí están todas mis compañeras de comunicación y del observatorio trabajando muy seriamente en esa tarea. El tema de la ley Micaela, qué importante tu pregunta, porque en realidad la ley Micaela es una ley que se construye, yo creo que las leyes más ricas, más maravillosas y más transformadoras, se construyen también en el calor de esa lógica colectiva, múltiple, diversa, de muchas acciones, ¿no? Y la ley Micaela surge justamente a partir del femicidio de Micaela García, que ustedes, bueno, acá tengo justamente su libro, porque lo tengo acá al lado. Que Micaela lo que nos trae es la necesidad, a partir de este femicidio de una joven militante de los temas de género, militante feminista del movimiento Evita, o sea, con mucha acción en el territorio, o sea, con alguien que venía siendo parte de estos movimientos,
se construye esta ley que justamente lo que obliga es que aquel Estado, en todos sus niveles, se capacite, en todos sus niveles y en todos sus poderes, se capacite en una perspectiva de género. El ministerio tiene la obligación, y esto me parece que es muy interesante, de capacitar a las altas autoridades del poder ejecutivo, del poder legislativo y el poder judicial de la nación. Y nosotras entramos al ministerio, que fue construido ahora justamente el 10 de diciembre, creado. Lo primerísimo que hicimos fue capacitar al presidente y a todo su gabinete. Y eso me parece que fue como muy importante, porque a partir de ahí, Sabrina, como vos me preguntabas, empieza a haber como un gran deseo de un montón de instituciones, no solamente del Estado, sino otras, que quieren capacitarse en materia de género. Lo interesante también de capacitarnos en temas de género es que esa capacitación no es que dure un día, no es que vos podés hacer una capacitación y listo, porque nosotras vamos transformándonos. Si yo me hubiera capacitado en género, como me capacitaba en el 2001, 2002, nunca le hubiera dicho femicidio al femicidio, Claro. por ejemplo, ¿no? Entonces, esta transformación es importante. En el 2001, 2002 no existían las leyes que hoy tenemos y que son obligación de ser cumplidas por todos los funcionarios y funcionarias de los distintos poderes y de los distintos niveles del Estado. Entonces me parece que todo esto es fundamental. Nosotros ya hemos hecho la capacitación de las altas autoridades del Poder Ejecutivo, las altas autoridades del Poder Legislativo, falta el Poder Judicial, y cada provincia y cada municipio tiene la obligación de capacitar a todo su personal. ¿Y por qué es tan importante? Porque justamente estamos hablando de que tenemos tan cristalizada esta mirada en nuestra cultura, en nuestro lenguaje, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vivir, que desarmar esto es una tarea constante y permanente. Y las políticas públicas que no son dirigidas con una perspectiva de género, seguramente no sean positivas. Si yo pienso como docente nomás, yo soy docente de jóvenes, por ejemplo, ¿no? De jóvenes de 20 años, de 17 a 21 años, y digo, si todos tienen las mismas oportunidades, perfecto, mirá vos, son todos jóvenes, son todos iguales, varones, mujeres, travestis, trans, y no estamos pensando, a ver qué pasa con todas estas personas. ¿Tiene la misma posibilidad una piba trans que le echaron de la casa por ser travesti trans? ¿Tiene la misma posibilidad una joven que tiene un bebé a los 18 años? Yo fui mamá muy joven, y la verdad que estudiar con los bebés, con las hijas, es muy difícil. ¿Hay posibilidades desde una perspectiva de la educación de tener esto en nuestra órbita? ¿Es lo mismo para un varón que no se hizo cargo de ese bebé que para la chica? ¿Es lo mismo? ¿Por qué esta sociedad carga sobre las jóvenes, por ejemplo, esta situación? Bueno, estas son las preguntas que nos tenemos que hacer en todas las políticas. ¿Es lo mismo tener un plan de viviendas común para todo el mundo, siendo que las personas travestis y trans, por ejemplo, no tienen acceso al crédito? ¿Es lo mismo si ni siquiera están inscriptas? ¿Es lo mismo para una mujer que trabaja todo el día y que cuida a los chicos todo el día, saber que existe tal plan de trabajo? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Entonces, dirigir las políticas públicas tiene que ver también con esta mirada. Por eso es tan importante tu pregunta y es tan importante que no dejemos nunca de capacitarnos en materia de género. Por eso la ley Micaela nos trae esto, una capacitación permanente en políticas de género. Muy bien, nos están llegando preguntas también de los alumnos. Dice Melina Vanini. Hola, buenas tardes, quisiera preguntarle a Checha. Me encanta cuando te dicen Checha porque, viste, uno le pierde como el miedo al funcionario cuando... Pero, por favor, mira, si hay algo que hay que perder es miedo al funcionario. Sí, totalmente. En realidad, funcionaria. Vamos a hablar bien. Vamos a hablar bien. Hablemos con propiedad. Claro. Bueno, Meli lo que nos dice, lo que nos pregunta es acerca del tratamiento de las noticias respecto a desigualdades de géneros, entendiendo que el abordaje que vemos, escuchamos y leemos no siempre es el adecuado.
puede intervenir el Estado justamente por este tratamiento de noticias y sin corromper, obviamente, la libertad de expresión. ¿Voy contestando de a una, Lili? Sí, Contesta esta. dale, sí. Bueno, es re importante esto de la libertad de expresión, porque de esto hemos hablado un montón nosotras durante la construcción de la ley y después siempre, ¿no? Hay cosas que tienen que ver con la libertad de expresión, que es que cada quien puede decir exactamente lo que quiera. Pero hay algo que está y que es parte de la libertad de expresión y la libertad, que es el respeto a los derechos. Entonces, yo como mujer tengo derecho a ser nombrada en los medios de comunicación sin violencia, con respeto, sin estereotipos, es un derecho. Entonces, si el filo este, que está muy bueno, Melina, tu pregunta es espectacular, porque siempre está como en la raya, ¿viste? No, ustedes se están metiendo con la libertad de expresión. No nos metemos con la libertad de expresión, al contrario, es muy por el contrario. Lo que sí consideramos es que tiene que haber un reconocimiento de los derechos, y no un reconocimiento, una garantía de los derechos que ya hemos adquirido. Y una garantía de los derechos es a ser nombradas, es a ser vistas sin violencia, a no ser violentadas en los medios de comunicación. Entonces, en cuanto al tratamiento de las noticias que vos planteás, hay como hasta parte del trabajo que están llevando adelante mis compañeras del Observatorio de Comunicación del Ministerio con el ENACOM, también tiene que ver con esto, ¿no? Con poder mirar qué está pasando en las noticias, cómo se nombra a las mujeres o travestis trans en los casos de femicidio, travesticidio, transfemicidios, o cómo se nos nombra en general, ¿no? Esto que yo decía antes. Yo creo que son cosas, por supuesto, una parte tiene que ver con la construcción, la deconstrucción de los estereotipos. A mí me molesta muchísimo, que creo que a todos ustedes les debe pasar lo mismo, que a todas las mujeres de los sectores populares se las consulte solamente para que griten que están enojadas con que les sale un chorro de agua del caño y no sé qué, y no se les entrevista para efectivamente consultarlas sobre la enorme tarea que llevan adelante en cada uno de sus territorios, por ejemplo, en este tiempo de COVID, en este tiempo de encierro, en este tiempo donde los trabajos de cuidado han quedado como la única tarea esencial, y los trabajos de cuidado los llevamos adelante fundamentalmente las mujeres, cuidado de niños y niñas, cuidado de personas adultas mayores que así requieren asistencia, o de personas con enfermedades que requieren asistencia, y ahí estamos en un espacio muy feminizado, tanto a nivel de la salud como a nivel doméstico, de cada una al interior de su casa, quienes cuidamos, y también en el ámbito comunitario. ¿Y cómo se muestra esto en el conjunto de los medios de comunicación? Es algo que, como vos decís, hay que revisar. Parte tiene que ver con la capacitación, que es poder dar vuelta a estos conceptos y estos estereotipos, y parte tiene que ver con una violencia estructural pura y dura que hay que denunciar y que hay que revertir, y que no tiene que ver con la libertad de expresión. Bien, gracias, Ceci. Acá tenemos otra pregunta que viene de la mano de esto que nos estás relatando, que es una pregunta de Lali, que justamente viene en relación a este momento de confinamiento y de pandemia. ¿Qué medidas se están tomando en este momento para asegurar la vida de las mujeres que están viviendo con sus agresores, ¿no? En este momento de confinamiento, y que es un tema que está muy en auge, digamos, ¿no? En relación a cuántas mujeres están siendo agredidas o han sido agredidas en este periodo de confinamiento. Exacto. Bueno, esta pregunta, Lali, gracias también por esta pregunta, me parece que es también muy importante. Un poquitito antes de ir a cuáles han sido las políticas y cuáles son las políticas que llevamos adelante, decir también cómo se asocian algunas cuestiones en los medios de comunicación. En los medios de comunicación, cuando se habla de inseguridad, en los tiempos corrientes se habla de asaltos callejeros, de golpizas callejeras, de lo que pueda pasar, de robos, ¿no? De que entren a una casa a robar, de un asalto.
pero nunca, nosotros decimos hay una inseguridad de la que nadie habla, que es la inseguridad que genera el machismo, y que es la inseguridad a la que estamos expuestas fundamentalmente, obviamente las mujeres y LGBT. En ese sentido, hay que decir que durante este confinamiento, durante el ASPO, todos los delitos bajaron, descendieron, menos el delito de violencia de género, menos los femicidios, transfemicidios o los intentos de transfemicidios, travesticidios y femicidios. Entonces nosotras lo que hicimos fue en este tiempo tomar centralmente, fortalecer la línea 144, fortalecerla de manera técnica, tanto en su parte técnica como en su posibilidad de mayor cantidad de personal, crear números de WhatsApp, crear para que también podamos las mujeres estar de una manera directa relacionadas con el Estado, y cuando estamos justamente encerradas, aisladas con un agresor. Fortalecimos, nuestra ministra sacó una resolución para que se aclare en la primera etapa, donde era tan difícil salir y había tanta dificultad, que se aclare que aquellas mujeres que iban a la comisaría a hacer la denuncia podían salir, que no fueran hostigadas en el camino, y que además la policía tiene la obligación en todo contexto, en contexto de pandemia y en contexto de no pandemia, de tomar las denuncias de todas las mujeres que la hagan en las comisarías. Eso es algo que tenemos que saberlo, repetirlo, para que cuando vayamos a hacer una denuncia nos quedemos ahí hasta que nos la tomen. Por otro lado, se lleva adelante un programa entre el Ministerio de Justicia, el de Seguridad y nuestro ministerio, firmaron las 3 ministras, para trabajar un programa específico para abordar el delito de femicidio con toda su especificidad. Trabajamos toda una red con las organizaciones, con los sindicatos, con los municipios, con las provincias, para tratar de unificar la mayor cantidad de criterios a la hora de abordar los casos de violencia de género. Y además tomamos otras 2 tareas que son fundamentales en este tiempo. Por un lado, llegar a la población travesti y trans, que es la más desprotegida, también es una población muy pequeña, pero que ha quedado totalmente por fuera de la garantía de todos sus derechos, e incorporamos en este periodo a más de 3.500 personas travesti y trans a un programa del Ministerio de Desarrollo que se llama Potenciar Trabajo, además que asistimos también con alimentos a muchísimas personas en todo el país, porque no había forma de que pudieran acceder a un alimento. Y también trabajamos una campaña muy fuerte y articulamos con una mesa interministerial que aborda los trabajos de cuidado. Trabajamos muy fuerte algo que llamamos cuarentena con derechos, que es esta posibilidad de revisar qué pasa con las que cuidamos, ¿no? Qué pasa con las tareas de cuidado dentro de la casa, cómo se reparten o no, porque en la base de la violencia está esa desigualdad, y también cómo acceder a derechos aquellas mujeres, por ejemplo, trabajadoras de casas particulares, que era muy difícil que accedieran a derechos, que pudieran cobrar IFE, bueno, trabajar la posibilidad de que los cuidados de los niños y las niñas que tienen las familias, un padre, una madre, progenitores en lugares diferentes, puedan intercambiar de lugar. Bueno, son todas las cosas que hemos trabajado con mucha fuerza también. Yo no soy de una generación de la tecnología, soy de la generación del teléfono no te digo que se la manija, pero entonces, viste, para nosotros adaptarnos a estas tecnologías a veces, esta pandemia nos obligó un poquito a ayornarnos. Cristian, también alumno de la facultad, ¿podríamos trazar un paralelo, nos pregunta, entre los medios de comunicación comunitarios y empresariales con respecto al abordaje de esta perspectiva de género? Ah, qué interesante. Hay algo, Cristian, que me parece que es muy interesante a tener en cuenta, y es que por ser comunitario un medio no necesariamente va a tener una perspectiva de género. Y en eso me parece que es muy bueno poder ver que en términos generales, cuando pensamos en el patriarcado, por ejemplo, cuando pensamos en los enemigos del pueblo, siempre pensamos en
los grandes capitales, los grandes fondos buitre, el Fondo Monetario Internacional, las transnacionales, que están todas por fuera de nosotros como pueblo, ¿no? Como que es algo que está ajeno. Pero no pensamos en el patriarcado como un enemigo que lo tenemos muy incorporado en nuestra propia forma de acción, que lo tenemos incorporado en nuestras propias organizaciones, en nuestras propias instituciones, aún aquellas que intentamos transformarlo todo, aún aquellas que intentamos hacer una gran transformación o que queremos cambiar la injusticia, estamos muy atravesadas por esto, todas las organizaciones. Entonces, en los medios comunitarios, más que un paralelo, yo diría que nosotros tenemos que concentrarnos mucho en los medios comunitarios. Diría que son nuestros medios, son los medios que siempre van a estar enriqueciendo las tramas populares, los entramados populares. Por lo tanto, hay que poner mucho el foco en que efectivamente tengan una mirada de género. Hay muchos medios populares que no la tienen y hay que trabajarlo como sostenidamente también. Muchos que sí, por supuesto, y que hacemos un gran esfuerzo. Hay un montón de medios que hacen un enorme esfuerzo, pero que también desandar este camino es una tarea que nos tiene que convocar, así como decimos, la ley Micaela tiene que ser una capacitación permanente en los medios de comunicación populares, también tiene que haber una capacitación permanente. Bien, yo te pregunto, mientras que Sabi va preparando la otra pregunta, te quería preguntar un poquito por el tema, bueno, ya sabemos que el juez rechazó en Chubut, ¿sí? El tema del fiscal que calificó de desahogo sexual a una violación justamente de una menor de edad, que ya el juez lo rechazó. Digo, sabemos que son independientes los tres poderes, pero en algún momento a vos, más allá de como feminista, como funcionaria, ¿se te puede cruzar hablar con este juez, este fiscal, o vamos a hablar con la familia y decirle, bueno, vamos a ayudar a la familia más que nada? Yo creo que no se trata de que se nos cruce hablar con una persona. Se trata, como dijo nuestra ministra cuando fue a Chubut la semana pasada, de que hagamos un trabajo fuerte sobre la justicia en términos generales, porque claramente hay una dificultad que es importante. Entonces me parece que nosotros tenemos que pensarlo como hay que hacer un trabajo muy profundo dentro de la justicia. Este caso que fue como es tan llamativo, porque es tan notable la violencia, es tan notable que saltamos todas rápidamente. Pero habría que ver cuántas acciones lleva adelante la justicia que está cruzado por esa misma perspectiva, que a lo mejor no las vemos. Incluso nosotros ahora, por suerte, alcanzamos a verlas, porque apenas aparece algo así, nos damos cuenta. Pero cosas como esta han estado plagadas, los fallos. Entonces creo que en este tiempo me parece que es muy importante esa capacitación y que trabajemos muy fuerte en esas capacitaciones. Por eso que la ley Micaela tiene que estar también en el Poder Judicial, que va más allá del caso puntual. Creo que este caso lo que fue como, wow, no da. Todo el mundo dijo, no da. O sea, como que salimos rápidamente. Entonces me parece que a partir de eso es poder pensar la importancia de capacitar y de poder de capacitar y de garantizar los derechos y las leyes que ya existen también. O sea, son los dos temas a la vez. Bien, otra pregunta que nos hacen también los estudiantes, Lali, también es si se está pensando en una ley, en la creación de una ley sobre los travesticidios y transfemicidios, sabiendo que además, dice, existe un ensañamiento en sí por una cuestión de género, ¿no? Lo que nosotras tenemos más que la creación es que ya estaría dentro de la propia legislación existente. Incluso hay un fallo que es el de Diana Zacayán, que claramente habla de travesticidio. Quizás además de la ley, más que la ley, es poder incorporar siempre en por ejemplo, el programa que nosotros llevamos adelante entre el interministerial es para abordar femicidio, travesticidios y transfemicidios. O sea que serían estos crímenes de odio por razones de género.
Bien. Claudia también, alumna. La comunicación y la educación están, a su entender, íntimamente ligadas. Lo comparto, Claudia. Y, le gustaría preguntarle a Checha qué significó abocarse a la tarea de escribir Infancias Libres. No, Sí, mirá, donde qué existen linda. diferentes propuestas de talleres y actividades justamente para educación de género. No me van a creer, pero miren, lo tengo acá, porque estoy con los libros Ah, justo ¿tenés en todo? este instante, los tengo acá al lado, porque tenía que sacar un taller. Mira, qué linda esa pregunta, porque ese libro, Infancias Libres, yo trabajo mucho como docente popular, con docentes, trabajar con maestras, maestros de la primaria, de la secundaria, trabajar en comedores comunitarios, en grupos, y la posibilidad de armar este libro fue muy rico porque lo hicimos con Nadia Fink, pero lo hicimos basado en la cantidad de talleres que he dado en la vida, ¿no? De montones que voy dando todo el tiempo y que se van actualizando. Entonces, cuando Nadia me hace esta propuesta, Nadia Fink, que es quien lleva adelante la editorial Chirimbote, cuando ella me hace la propuesta, bueno, me parece que sí, me pongo a hacerlo. Yo digo, ¿no será que es muy débil hacer algo de talleres en una época donde se discuten tantas cosas de feminismo, hay debates súper elevados? Y la verdad que haber hecho este libro me parece que es muy importante porque como decía esta compañera, que no recuerdo su nombre ahora, que hizo la Cla- pregunta, Claudia, ¿quién? Claudia, Claudia eh, Montesino. la Claudia, qué linda. Lo que para mí, Claudia, es re importante el haber no solamente escrito este libro, sino poder contar ese proceso y la utilidad que tiene el libro para los ámbitos de educación. Las maestras, muchas veces los maestros se encuentran sin elementos, más allá de que fortalecer la ESI es para nosotros fundamental, fortalecer la educación sexual integral es central, entendiendo que toda educación es sexual, como toda comunicación es sexual, o sea, como vos acabas de plantear, este entramado es fundamental que podamos tenerlo a mano, que podamos hacerlo también de manera sencilla, que podamos entendernos de manera sencilla, que a veces nos vamos en unos debates allá arriba está en un globo, y de pronto te das cuenta que un montón de gente no escuchó nada, estuvo en otra, entonces poder llevarlo a algo concreto para nosotras es fundamental. Y en ese sentido decirles que, por ejemplo, en el ministerio hemos creado el registro de promotoras y promotores de género y diversidad, que ha sido creado recientemente, que recién empiezan a inscribirse, donde todo lo que vamos a hacer con esas promotoras y promotores, en definitiva, también es educación, ¿no? También es poder formarnos, poder andar, poder caminar, aprender de manera sencilla pero profunda, que creo que es como tanto la comunicación como la educación, como vos decís, se nos van impregnando también en nuestra propia práctica. Quizás tanto comunicación como educación solamente se dividen a los fines de estudiar, pero es todo lo mismo, así que... Claro. Bueno, en relación a esto, también tenemos una pregunta de Julieta, que es una profe de Estrategias de Comunicación Política de la Universidad de Avellaneda, y nos proponía si podés contar, Checha, algo sobre las estrategias de comunicación para acompañar a las personas que son víctimas de la violencia de género y cuáles son las estrategias para dar a conocer esas políticas de género. Bueno, no sé exactamente bien a qué se refiere las políticas de acompañar, no sé muy bien. Sí creo que cuando hablamos de situaciones de violencia hubo muchas discusiones hace mucho, creo que ahora ya están bastante saldadas en términos generales, de que cuando se hablaba de violencia se mostraba a las mujeres violentadas y poder desandar ese camino, no decir, no vamos a mostrar mujeres violentadas, vamos a mostrar otras cuestiones, en todo caso vamos a mostrar desde otra perspectiva. Me parece que eso fue como un salto en calidad. Hubo un tiempo, creo que a principios de los 90 y no tanto, en el 2000, por ahí era como que había que, o mostrabas, sí, la mujer con la lastimada, golpeada,
creo que hay que desarmar esa lógica y transformarla, y es una forma de acompañar también esa transformación. En el caso de cómo mostrar las políticas de nuestro ministerio, como les decía, ahí están mis compañeras haciendo un trabajo que es gigante, tratando de, bueno, con la línea 144 hubo una campaña muy grande durante todos estos días, todo este tiempo, el poder mostrar dentro de nuestras páginas, nuestras redes, digamos, todo lo que se va, no solamente las políticas, sino cómo se modifican determinadas cuestiones o cuáles son las políticas nuestras. Me parece que eso hay un esfuerzo muy grande por parte de nuestro ministerio por llevarlo adelante. Y en ese sentido decirles que también tenemos otras cuestiones que son buenísimas respecto de la posibilidad de incorporar en esto del lenguaje inclusivo, por ejemplo, permanentemente la mirada de, no solo la mirada, sino la perspectiva de personas con discapacidad, que a veces nos cuesta, ¿no? Cuando decimos, tenemos la mente tan colonizada y pensamos que el lenguaje solo es, desde que el hombre es hombre, y pensamos que eso divide solo hombres y mujeres, no, dentro también de las divisiones, también tenemos que pensar en las discapacidades, que una persona sorda, una mujer, una LGBT sorda, no va a tener las mismas condiciones de acceder a un mecanismo de comunicación igual al que tiene alguien que no es sorda, o alguien que no ve cómo hacer para que esa persona acceda de la misma manera en que accede aquella persona que ve. Bueno, en ese debate que es rico, permanente y que está nutrido por múltiples personas, es en el camino en el que estamos, Julieta, dentro de nuestro ministerio. No sé si esa era la pregunta, pero por ahí me fue. Entendemos que sí, que estuvo por ese lado fue. María nos pregunta, ¿cómo se está trabajando, articulando con las universidades en cuanto a la transversalidad continua y obligatoria en la currícula y sobre todo en la carrera de periodismo y comunicación con respecto, dice, a comunicar con clave de género? Bueno, esa tendría que ser una pregunta a las autoridades de las universidades, en primer lugar, pero sí quiero decirles que nosotras desde el Ministerio, nosotros tenemos una subsecretaría específica para abordar todos los temas de capacitación, que está a cargo de Diana Broggi, y que nosotros a partir de esa subsecretaría, desde esa subsecretaría, tenemos una relación constante con la red, por ejemplo, de género de las universidades, la RUGE, donde vamos trazando líneas de acción, y por ejemplo en esta lógica de promotoras y promotores de género y diversidad, también nos vamos relacionando con las universidades que han hecho algún camino en este tema, ¿no? De formación de promotores, por ejemplo. Nosotros la relación del ministerio va a ser muy alta. Sí creo igualmente que esa pregunta que haces que hacemos María, respecto de la cuestión curricular, sí creo que las universidades están atrasadas al respecto, que hay que hacer muchas, en todas las líneas, más allá de las redes, del enorme trabajo que llevan adelante las redes universitarias, creo que sí hay que fortalecer curricularmente todas las carreras. No sé, yo terminé de hacer una maestría el año pasado, que nunca terminé la tesis, y vaya a saber cuándo algún día la termino, pero me impactaba que una carrera de posgrado, de maestría, de psicología social, estuviera tan atrasada en un montón de cosas, ¿no? Y que uno leyera todavía filosofía, antropología, un montón de cuestiones que sí. ¿Y dónde? O sea, que Paremos con la caverna de Platón, claro, paremos con la caverna. Paremos con la caverna. Tal cual. Pero pasa, por eso digo, pasa en todo, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, la medicina, arquitectura, sí, todas, ingeniería, todas las carreras, todas tienen que estar atravesadas de otra manera, y todas las carreras sociales también. Comunicación particularmente, y como comunicadora lo digo, creo que tenemos además de que es maravilloso, porque es como discutirlo todo y pensar todo, que me parece que es una belleza, creo que tenemos un largo camino. Checha, antes de pasarle nuevamente la palabra a Sabri, cualquiera que nos preguntan los chicos, ¿cualquiera puede inscribirse a promotoras, promotores y dónde?
Bueno, ahí me parece que está muy bueno porque nosotros hemos hecho primero una convocatoria al Consejo Federal, o sea, a las provincias y a organizaciones que vienen trabajando el tema, pero también va a estar para que de manera individual se puedan inscribir a partir de mañana o pasado el formulario en la página del Ministerio. Creo que va a estar, sí, mañana creo que va a estar. Si es que no está hoy, métanse mañana, que es más seguro, y ahí se van a poder inscribir. Ahí van a decir, ahí van a leer cuáles son los requisitos, que es centralmente haber hecho algún seminario, algún taller, haber algo que tenga que ver, que no necesariamente tiene que ser un título, pero sí algo que ustedes hayan atravesado y por supuesto ser de alguna manera, andar promoviendo los derechos de género y diversidad por ahí, por el universo. Uh-huh. Bien, gracias. Pregunta Milagros Gagliardi, ella dice que le gustaría saber si la cuestión de las prisiones domiciliarias que se están dando en este contexto no es que vulneran los derechos de las víctimas de violencia. ¿Las prisiones domiciliarias de mujeres? No, creo que se refiere a los posibles agresores. Ah, sí, creo, totalmente. No, totalmente. Nosotras, desde nuestro ministerio, ustedes saben que la justicia es otro poder, el Poder Judicial es otro poder, pero nosotras, nuestra ministra incluso hizo una recomendación a la justicia apenas empezó el aislamiento para que aquellas personas que efectivamente hayan llevado adelante un delito que esté relacionado a la violencia de género, un delito relacionado a cuestiones de género, no pudieran estar en domiciliaria durante este tiempo. Después pasó que en muchos casos se tuvo en cuenta nuestra recomendación y en algunos casos no, y es lo que salió públicamente, que nosotros realmente por supuesto no estamos, pero para nada de acuerdo. Mira, una pregunta de Cristian, es del norte de Santa Fe. Resulta que la agenda mediática, nos dice Cristian, siempre está en el eje de las grandes urbes. Es necesario la voz de las mujeres indígenas, en los medios de comunicación oficiales. ¿Cómo ves, Checha, la inclusión de las mujeres indígenas en esta tarea de comunicación federal y democrática? Linda pregunta. Ay, Cristian, mira, Cristian, lo veo central, o sea, creo que hay algo que tiene que ver con las mujeres indígenas, con las mujeres afro. Es como que en la Argentina creemos prácticamente que no hay personas afro-argentinas. Cuando vos decís, hay algo que es muy fuerte, y es que cuando decimos indígenas pensamos exclusivamente en ruralidad, y no todas las personas indígenas están solo en la ruralidad, sino que también están en las grandes urbes. Es verdad que también en la ruralidad tampoco tenemos una visibilidad de lo que pasa con las mujeres o LGBT de la ruralidad, así que estoy en todo de acuerdo con vos, Cristian, y en los medios de comunicación eso no aparece. Y las personas afro que tienen más invisibilidad todavía. Cuando decimos afro en la Argentina, lo asocian inmediatamente a migrantes. Y no es que no haya personas afro-migrantes en la Argentina, pero también hay personas afro-argentinas. Y es como que está fuera de es tan colonizada nuestra forma de ver, que creo que es fundamental lo que vos estás planteando. Y en esto es una batalla constante, ¿no? Y recuperar hasta en la historia quiénes fueron nuestras mujeres indígenas que dieron vuelta, quiénes fueron nuestras Micaelas Bastidas, quiénes fueron nuestras Juana Zurduy, también de origen indígena, bueno, empezar a rescatar a la Janaqueo, buscar esas mujeres y hablar de ellas también en la historia, así como decir que la madre de la patria era María Remedios del Valle, que todos los grandes militares de 1810 la llamaban la madre de la patria, y que María Remedios del Valle era una mujer afro-argentina, ¿no? Y que nosotros, si decís la madre de la patria, te imaginás una rubia, europea. Bueno, es como darnos vuelta, ¿viste? Entonces, eso, en los medios de comunicación también. Si nosotros logramos eso, en los medios donde podemos nosotros acceder y generar nuestros propios contenidos, me parece que es fundamental.
Bien, ¿Seguimos, Sandra? acá, sí, seguimos con una pregunta de que la estaba tratando de releer bien para que no se me escape, una pregunta de Matías Martínez. Él dice que es trabajador del Ministerio de Desarrollo Productivo y dice si le podemos preguntar a Cecilia cómo ve el tema en el ámbito público, si se está considerando la ampliación en relación a la ley de medios. La ampliación, ay, me mató. Aquí no sé bien qué quiere decir. Yo creo que nosotros tenemos todos sabemos lo que ocurrió con la ley de medios durante el periodo macrista, gobierno neoliberal, que claramente intenta no... O sea, sí, lo que menos acá quiere... nos aclara Matías que es en relación al tema de género, ¿no? Bueno, no, al tema de género creemos que más que ampliar, lo que hay que hacer, porque esa ley tiene, como decía anteriormente, su capítulo, tiene su espacio en género, y lo que tenemos que hacer es recuperar instrumentos, piensen ustedes que la Defensoría del Público lo que más recibió durante toda su creación fue denuncias que estaban relacionadas a la violencia de género en los medios de comunicación. Entonces, retomar estas cuestiones, retomar esta agenda, retomarla en conjunto con los organismos que tienen que ver con esto, por eso hablaba de esta firma de convenio entre nuestro ministerio, el Observatorio de Género nuestro con el ENACOM. Me parece que es avanzar, más que crear una ampliación, es avanzar en los derechos que ya tenemos conquistados. Bien, vamos como ya cerrando algunas preguntas que nos van quedando. Dice Antonio, las religiones también comunican y desde ya tienen un discurso patriarcal. ¿Cómo van a enfrentar esta realidad? Digo, si ya están trabajando con los distintos cultos de la Argentina. Nosotros trabajamos mucho, particularmente creo que hay algo donde no debemos, bajo ningún punto, no solamente no juzgar, sino respetar con total y absoluta fuerza, es la espiritualidad de las personas. La espiritualidad de las personas es algo que no se puede de ninguna manera ni romper, al contrario, habría que acompañar permanentemente. Sí trabajamos con las distintas religiones, tenemos relación con distintos cultos para poder abordar justamente los derechos y la garantía de que esa espiritualidad no dañe de ninguna manera la integridad de las personas, sino todo lo contrario, que la espiritualidad sea algo que nos mejora, que nos ayuda a liderar lo mejor de nosotros mismos y lo mejor de nuestras propias relaciones. Así que en esa línea tenemos, es más, la semana que viene, creo que el 18, tengo un encuentro virtual, obviamente, regional, donde hablamos de espiritualidad, creo que son 6, 7 distintos referentes y distintas referentes de distintos cultos, donde vamos a hablar de cómo sería todo esto, ¿no? De la espiritualidad y la pospandemia, y cómo pensarnos, y desde qué lugar respetarnos. Bueno, sigo yo con una preguntita más, después le paso la palabra a Sabri, si les parece bien vamos cerrando, Checha, así Sí. vos podés seguir trabajando, ¿sí? Desde el Ministerio nos pregunta Marcelo, alumno, desde el Ministerio, ¿qué políticas se están tomando con la equidad de género en los puestos de trabajo de altos niveles, de niveles altos, dice? Muchas gracias. Marcelo, estamos trabajando dentro de nuestra secretaría, donde nosotros tenemos como 2 grandes líneas, una es todo lo que tiene que ver con diversidad y otra que tiene que ver con igualdad, y fundamentalmente estamos abordando la igualdad en el mundo del trabajo, porque creemos que ahí tenemos que concentrarnos, y en esa igualdad y como esa desigualdad se da de manera horizontal y de manera vertical, no se da de las dos formas, y tenemos que trabajarla en todos sus sentidos. Entonces estamos, así como trabajamos con todas las centrales sindicales, trabajamos con todos los agrupamientos que trabajan la economía popular, trabajamos con los colegios profesionales y también con las empresarias que tienen un montón de estas dificultades y que tienen que ver con todo esto. Y también, por supuesto, en el ámbito público. O sea, en el ámbito público y en las empresas, los rangos de mayor decisión en general son ocupados por varones y tiene que ver
con toda esa desigualdad estructural que nos hace creer que las mujeres hemos venido a este mundo para dedicarnos a llevar adelante tareas que tienen que ver con los cuidados y que encima es una tarea, como decíamos antes, que es esencial, pero que sin embargo no se incorpora al Producto Bruto Interno, que lo hacemos fundamentalmente las mujeres, que esa tarea es una tarea hermosa, cuidar la vida puede ser una tarea muy, muy interesante, muy rica, pero si todo eso recae sobre nosotros, seguramente es una sobrecarga que no nos permite poder avanzar, entre otras cosas, no nos permite avanzar en puestos, por ejemplo, que nos requieren mayor temporalidad, mayor dedicación, así que por supuesto que estamos trabajando. Bueno, y como para ir cerrando, así la despedimos a Cecilia agradeciéndole, una pregunta de Romina Peñalba, que dice, ¿cómo pensás que la sociedad puede llegar a incorporar la ley de igualdad de género? ¿Cómo la puede llegar a recibir? La ley de identidad de género será. O una ley de igualdad nueva, no sé. ¿La ley de identidad? Sí, la ley de identidad. Yo creo que esa es una de las leyes más ricas que hemos logrado, porque nosotros hemos avanzado un montón en materia de derecho, como les decía, nombré dos, la ley de comunicación, la ley en contra de la violencia hacia las mujeres, la ley de trata, la ley de incorporar el femicidio al Código Penal, que no es menor, que fue muy importante, y la ley de matrimonio igualitario y de identidad de género, nos generan como una nueva manera de mirar el mundo también, ¿no? O sea, las leyes que han sido construidas de manera colectiva, pero que también, una vez que ya están plasmadas como leyes, también nos dan vuelta o nos ayudan a construir culturalmente desde otro lugar. Así que en ese sentido yo creo, Romina, que hay muchísimos avances en esa dirección y que falta un montón, porque venimos muy atrasados como sociedad y que esas transformaciones han impactado muy positivamente en un montón de personas, pero hay un montón de personas que todavía no han podido acceder a los derechos a la salud, a la educación, al trabajo, que exige esa ley. Una de las cuestiones en las que estamos trabajando es que en este año nosotros quisiéramos tener la ley de cupo laboral para personas travestis y trans, que no es menor, que nos parece que es muy importante, y en esa línea creemos que también tenemos que generar programas, tenemos que generar acciones que permitan efectivamente la posibilidad del acceso a derechos. Y el resto de la sociedad, ojalá todas las personas tuviéramos posibilidades de vivir libremente en la cercanía con personas diversas y que a la vez la tenemos y que podamos disfrutar y saber cuánto nos enriquece esa diversidad, que realmente nos hace más rica. No es que tenemos que soportar o tolerar, sino que tenemos que disfrutar de esa diversidad nos hace bien, nos hace personas ricas, nos hace personas saludables, y poder aceptar eso y disfrutarlo creo que es parte de la cultura y de las redes que tenemos que construir. Y bueno, Checha, antes de despedirte, y por mi parte yo después te voy a hacer una sola preguntita nada más, porque es pandemia y después, ahí tienen que trabajar, pero te voy a dejar, sí vamos a presentar lo que está con nosotros, Walter Temporelli, él es el coordinador de la Tecnicatura de Política, Gestión y Comunicación, él es que nos coordina a todos los profes, y nos tiene una paciencia de oro. Walter, gracias por acompañarnos en esta charla y ya lo vamos librando después a Cecilia. Sí, simplemente para agradecerte, Cecilia. Es muy importante para la Tecnicatura y para toda la comunidad universitaria que estés presente, porque poner estos temas en agenda formativa, para decirlo de alguna manera, entre nuestros alumnos es fundamental. Son futuros, muchos de ellos ya están trabajando como gestores, están trabajando en administración pública, están trabajando en medios, algunos están dando sus primeros pasos, y si no, a futuro van a ser los que van a gestionar las nuevas generaciones que me van a gestionar a mí mi vida comunicacional, mi vida
con todo lo que tiene que ver con la administración pública, cosa que una tecnicatura de este tipo, para mí, que ya tengo más de 50, pensada hace 30 años atrás, que era cuando me formaba, era impensado. Así que muchas gracias por estar, gracias a las profesoras, y obviamente a los alumnos, que sabemos que en este momento de incertidumbre, no es fácil a veces en un horario que tampoco es sencillo, bueno, que nos hayan prestado su atención, y obviamente a la funcionaria que ha sido muy amable en estar con nosotros, ¿no? Gracias, Walter. Sabrina, ¿algo más que quieras decirnos? Así vamos ya despidiendo a Cecilia Marchán. No, bueno, me sumo un poquito a las palabras de Walter, agradecer a Cecilia, agradecer que pudimos gestionar esta charla en el marco de la Semana del Periodista y la Periodista, con esta iniciativa que se dio en la Universidad de Avellaneda, y bueno, y también pensar, bueno, que estas charlas son muy enriquecedoras, como decía Walter, en la tecnicatura, pero en toda la vida universitaria, para nosotras como docentes también, así que bueno, muchas gracias Cecilia, porque somos docentes, pero también siempre seguimos aprendiendo, eso es lo bueno también, en estos intercambios, incluso con los estudiantes, ¿no? Es una comunidad, así que muy enriquecedor. Gracias Lili por darme la palabra, gracias Cecilia. No, bueno, yo les agradezco, Gracias, Walter, Sabrina, bueno, Cecilia Liliana, les Marchán, agradezco. Perdón. Nada, quería agradecerles a ustedes, no, bueno, no, Liliana. no. ¿Hablo? Vos seguís, vos bueno, seguís. No, que quería agradecerles a ustedes, a Walter, Sabrina, Liliana, por haberme invitado. Para mí ha sido un honor, es un gusto. No sé si estarán todos durmiendo ahora ya la siesta mientras yo hablo, pero mientras tanto igual me encantaron todas las preguntas, me parecieron muy profundas, que habla claramente del laburo que están haciendo y que están llevando adelante, porque se nota mucho que hay un interés, que hay un deseo de aprendizaje y de aporte. Así que bueno, muchísimas gracias. En nombre mío y de mis compañeras de comunicación del Ministerio. Gracias, Cecilia. Si quieren pueden desmutearse todos para aplaudir, sí, a Cecilia Marchán, ella, secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad. Mil gracias. A todas, gracias. Mil gracias. Abrazos enormes y gracias a todos los alumnos que estuvieron. Gracias, Ceci. Gracias a todas y a todos. Chau, chau.